Mi papá les decía que cuando vieran que estaba el tecolote, que salieran a espantarlos con charpe o con lo que fuera, pero que no lo dejaran, que ahí se quedara durante la noche. No, dice que su tío lo agarró, se lo llevó y lo enterró, que habrá sido como a unos 50 metros, así entre el monte. Cuando Ajá. regresaron, dice que empezaron a escuchar cómo empezó a cantar el tecolote. Empezó a cantar y pues lo pierden de vista, pero como su tío iba corriendo, pues alcanza, brinca el montículo de piedras y lo encuentra ahí al tecolote, pues ya tirado, como muerto. Cuando lo toma, cuando lo toma para llevárselo y enterrarlo nuevamente, el tecolote cierra sus patas y le revienta dos de las venas que tenemos en la mano. Esta vez les traemos una historia compartida por uno de nuestros seguidores en la que nos relata una ocasión en la que un familiar suyo fue atacado por un animal, el cual él lo describe como un tecolote o un búho. Además de que terminó muy lastimado, al final de esta historia terminaron con muchas dudas, pues se preguntaban si aquello que los había atacado realmente se trataba de un animal o de un nahual. Quédate a escuchar el siguiente relato. Esta historia me la contó mi papá. Entonces, él nos comentaba que él cuando tenía alrededor, dice él que contaba más o menos alrededor de unos 12 13 años, se iba con uno de mis tíos, se iban al monte a traer leña para, pues para el día, ¿no? Para la cocina y todo. Entonces, Ajá. él nos comentaba que una ocasión llegó uno de sus tíos de él, llegó y estuvo con ellos como 2 o 3 días, que durante esos 2 o 3 días, él se empezó a enseñar más sobre, pues, dónde buscar la leña, cómo traerla, porque, pues, él y mi tío, pues, prácticamente eran 13, 14, máximo 15 años, eran adolescentes, pero que estos días que estuvo su tío de ellos, pues, prácticamente se los llevaba desde temprano para buscar la leña, la que ya estaba mejor, más seca, etcétera. Bueno, para Sí. esto dice que cuando regresaron, en la casa donde vivían, había árboles de ocote, árboles ya bastante grandes. Y una Ajá. ocasión, regresando ya prácticamente ya oscureciendo, que mi tío, bueno, su tío, le dijo a mi tío y a mi papá, les comentó que cuando vieran que los tecolotes se paraban en el árbol, en el ocote, que los espantaran, que no los dejaran que ahí estuvieran. Entonces, mi papá al momento pues dice que pues él se le hizo muy raro porque ellos solamente vivían con mi abuela, no, mi abuelo pues prácticamente no estaba. Entonces solamente vivían con mi abuela. Entonces, este tío, pues bueno, su tío de mi papá les decía que cuando vieran que estaba el tecolote, que salieran a espantarlos con charpe o con lo que fuera, pero que no lo dejaran, que ahí se quedara durante la noche. Entonces, pues al principio, pues, bueno, sí, como una creencia o algo así, y ya. Pasaron los días y el último día que iba a estar su tío ahí en la casa con mi papá y mi tío, que ese día mi papá y su tío salieron a recoger la leña, pero dice mi Ajá. papá que él notó, o más bien se dio cuenta, no era tan tarde, pero se dio cuenta que el tecolote ya estaba en el árbol de ocote. Entonces se fueron al monte, cuando iban regresando, se dio cuenta mi papá que el tecolote todavía seguía en el árbol, en ese ocote. Y ya fue cuando le avisó, le dijo a su tío que el tecolote estaba ahí desde antes que se fueran por la leña. Entonces su Ajá. tío le dijo que pues que le hubiera dicho, que le hubiera avisado. Y dice, pero ahorita lo vamos a espantar. Que su tío agarró una resortera de esa, antes, bueno, él nos comentaba que antes no le ponían palos, sino
como que la atoraban con sus dedos, con el dedo pulgar y los dos dedos, el índice y el otro dedo. Sí, entiendo. Atoraban ahí el charpe y cuando le aventó el charpazo le pegó al tecolote y el tecolote cayó. Cuando Wow. fueron a verlo, pues parecía muerto, estaba tieso, estaba tirado. Cuando mi papá pues dice que lo vio y pues ya, él pensó que ya ahí lo iban a dejar. Y no, dice que su tío lo agarró, se lo llevó y lo enterró, que habrá sido como a unos 50 metros, así entre el monte. Cuando Ajá. regresaron, dice que empezaron a escuchar cómo empezó a cantar el tecolote. Empezó a cantar. Mi papá dice que él pensaba pues que había sido otro, pero que inmediatamente su tío le decía que no, que era el mismo. Volvió a salir y ya no se escuchaba cuando cantaba. Nada más alumbraron ahí como podían en el ocote, pero no se veía nada. Y ya no cantaba. Se volvieron a meter y otra vez lo mismo, se escuchaba cómo cantaba. Entonces volvieron a salir y otra vez no encontraban nada. Dice mi papá que para esto vio una silueta entre grisácea y negra y le dijo, algo se mueve ahí. Cuando su tío va hacia la dirección donde le había dicho que se movía, notó que sí, efectivamente había algo en el suelo y era el tecolote, aquel tecolote al que le habían tumbado del árbol, era el Sí. mismo tecolote que iba caminando con sus alas extendidas. Se veía bastante grande porque los búhos o tecolotes tienen sus alas bastante grandes. Ajá. Dice que cuando iba dejando un pequeño rastro de sangre. Entonces dice que como lo vio a la distancia, pues su tío corrió rápido para alcanzar al tecolote. Que el tecolote, intentando volar, atravesó como si fuera un lindero de piedras, porque en esos terrenos hacían sus linderos con un montículo de piedras. Entonces el tecolote o el búho salta el montículo de piedras y pues lo pierden de vista, pero como su tío iba corriendo, pues alcanza, brinca el montículo de piedras y lo encuentra ahí al tecolote, pues ya tirado, como muerto. Cuando cuando lo toma para llevárselo y enterrarlo nuevamente, el tecolote cierra sus patas y le revienta dos de las venas que tenemos en la mano, dos de las venas de las más grandes que tenemos aquí arriba en la parte de arriba de la mano. Wow. No sé si has visto las garras que tienen los búhos o los tecolotes. Sí, son Entonces, bastante grandes. exacto, entonces prácticamente le desgarra las dos venas de su mano al momento que toma al búho o al tecolote. Para esto, pues el tío pues le grita a mi papá, el machete. Mi papá pues con el miedo y como pudo, pues corre a la casa, saca el machete, corre otra vez a alcanzar al tío y lo que hace el tío pues es volarle la pata al tecolote, precisamente porque la pata cuando la cerró ya no abría y se quedó ahí enterrada en la mano, o sea, no había forma de sacarla porque ya había cerrado la pata el tecolote. Wow. Entonces lo que hace es prácticamente cortar la pierna del tecolote o del búho. Cuando ve que en eso se levanta el búho y comienza a aletear, pero así como si intentara brincar o volar, Sí. se pierde entre la oscuridad, se regresan rápido ya, pues mi tío, pues sí, digo, su tío de mi papá pues espantado por lo que había pasado, su tío pues sí, chorreando sangre, como pueden, sacan la pata, lo vendan, le tratan de sellar lo más que pueden las venas y demás. En ese momento se alertan tanto por el accidente o la pérdida de sangre que tenía, que lo demás pues lo pasan ya desapercibido, pasa a segundo plano. Lo curioso aquí es que dice mi papá
que la pata del tecolote prácticamente pues la quitaron y la dejaron ahí. Él dice que no recuerda si la pusieron en la mesa, en el suelo, no recuerda dónde. Pero para esto, para cuando ya terminaron de curar la mano, vendar y todo, resulta que empiezan a buscar la pata y la pata no apareció. No volvieron a encontrar la pata del tecolote o del búho. El daño que le había provocado en la mano pues era evidente, pero buscaban prácticamente la pata que era la que le había hecho el daño y ya no la volvieron a encontrar. El misterio ahí para mi papá que nos decía, él decía, ¿cómo salió de donde lo enterró mi tío? Porque no lo enterró a ras de tierra, sino que sí lo enterró profundo. ¿Cómo salió? Pues quién sabe. Ahora, ¿dónde quedó la pata de ese búho? Pues también, quién sabe. Mi papá, allá él nos decía que allá no había leyendas de nahuales. Cuando él llegó a vivir aquí y comenzó a escuchar esas leyendas, él decía que para él, lo que él había experimentado allá, había sido un nahual. Muchas gracias por acompañarnos a escuchar este relato. Si tú tienes alguno que nos quieras compartir, ya sea propio o de algún familiar, únete a los en vivos que estaremos haciendo en todas nuestras plataformas y síguenos en todas nuestras redes. Culto Géminis te saluda.